del clan Sena, creo que trabajaba para ellos, incluso fue abandonado por ellos en una situación muy complicada, estaba mal de salud, pero él mismo lo va a contar. ¿Qué tal, Diego? Gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo les van? Bueno, buenas tardes, en realidad, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Contanos tu experiencia. ¿Cuándo estuviste trabajando para el clan Sena? ¿Durante qué tiempo? Y casi 3 años, desde el 2009 en adelante. Diríamos del 2008, en realidad, 2008. al 2011. ¿Qué tareas hacías? Varias, muchas en realidad, porque hemos hecho un poco de custodio, hemos trabajado alambrando, albañil, electricista, Ujú. en su momento también de seguridad, cuidando el predio que se había tomado en ese momento. ¿Cómo De niñero llegaste? también, ¿Cómo pude llegaste estar de niñero. a trabajar para ellos? Perdón. Los conocí en un momento en el que había mucha necesidad en ese momento, en el 2009, en el 2008. Y bueno, justo iba a ser padre, mi esposo iba a tener familia, entonces se presentó esta oportunidad donde él prometía la casa propia, trabajo, y ahí Y, lo conocimos ahí. y las condiciones laborales, ¿cómo eran? ¿Vos estabas en relación de dependencia? ¿Eras cuentapropista? ¿Estabas en negro? ¿Cómo trabajabas para ellos? Totalmente en negro, inclusive una de las cosas que está puesta en la denuncia fue que cuando comenzamos a trabajar, me acuerdo que habíamos ido a un barrio que se llama La Rubita y lo quisimos cercar. Tuvimos conflictos con en ese momento la persona que era una mujer, eh, era dueña así como Sena del lugar. Y recuerdo que cuando fuimos a cobrar, en ese momento creo que eran 1.500 pesos, que era bastante, y nos pagaron 500 pesos en mano. Y 1.000 pesos nos sacaron, nos obligaron a firmar con un contador que habíamos recibido los 1.500 y nos No, dijeron que eso era para la lucha, para aquellos compañeros que no tenían nada de dinero en ese momento. tremendo. A ver, es un sistema que he conocido en otros casos, pero escucharlo una vez más no deja de impactarte. Es decir, ellos te hacían firmar que vos recibías 1.500 pesos y vos recibías 500. ¿Y el resto del dinero para qué era, te decían? Para la causa, para los compañeros, aquellos que no habían trabajado, que estaban pasando una situación muy dura. Lo irónico de esto es que lo firmamos en el 4.º de Casa de Gobierno. ¿De la Casa de Gobierno de Chaco? Exactamente, ahí habíamos ido a retirar el dinero. ¿Quién era el gobernador en ese entonces? El gobernador actual, si no me equivoco, era Coqui. Coqui Capitanich, Jorge Milton Capitanich. Y viviste distintas experiencias, eras un polirrubro, trabajaba de seguridad, constructor, alambrabas. ¿Y qué fue lo que te pasó cuando te enfermaste? Contanos. A ver, nosotros ahí ingresábamos a lo que era el obrador, lo cerraban con candados y hasta que Emerenciano no esté conforme con lo que se había hecho, obviamente no podía salir, no importa si eras de seguridad. Eso producía mucho estrés, muchísimo. Perdona, porque vos lo decís así al pasar y a nosotros se nos eriza la piel. O sea, ¿a vos te encerraban? ¿Te encerraban? Sí, me río de los nervios, les pido disculpas. Lo que pasa es que recordarlo por ahí es duro porque nos encerraban, comíamos una comida que daban ellos que flotaba la grasa, era pura grasa más que comida. Eso produjo, por lo menos en mí, que me agarre, no me estoy acordando en ese momento, en el estómago, me agarre una úlcera estomacal que después, a la pregunta de lo que decís, me reventó esa úlcera en pleno obrador. Me acuerdo que estaba él, Marcela Acuña. En ese momento ya se habían equipado de guardaespaldas, porque tenían guardaespaldas, personas de seguridad, y ordenó que cuando yo me fui vomitando sangre, porque había vomitado sangre, me ayudaron unos compañeros del obrador. Él me ve vomitar sangre, Emerenciano Sena, y le da la orden junto a Marcela, le dice agarrá y arreglate vos, y él le da la orden a los de seguridad que me saquen fuera del obrador, que me muera afuera, porque si me moría adentro iba a ser un problema, y me sacaron afuera y me tiraron a la calle. Tremenda historia, Dios.
O sea, vos estabas en un obrador, le explicamos a la gente, un obrador es un lugar, en este caso, donde se estaban fabricando viviendas. Viviendas de Fundación de Madre Plaza de Mayo. El obrador viene a ser un galpón bastante grande, armado medio precario, donde se guardaban herramientas, cemento, todo lo que es materiales para la construcción que se pueden estropear. Y en pleno trabajo, que en ese momento estábamos en blanco mediante Fundación de Madre Plaza de Mayo. Después pasaste a estar en blanco, pero te pagaba la Fundación Madre Plaza de Mayo. Sí, pagaban ellos, pero era medio raro el pago, porque nos depositaban ellos, pero hay muchas cosas que pasaban por Emerenciano, así que ahí siempre hubo cosas raras. Él traía mucha gente que siempre no sé por qué cobraba de más, muchas personas del interior, a veces hombres, mujeres, que estaban un tiempo y después como no sabías nada de ellos. Entonces, vos estabas en un obrador, fabricando las viviendas que venían del convenio Madre Plaza de Mayo, Sueños Compartidos. Y a la noche te encerraban en el galpón. Sí, en realidad durante casi todo el día, porque había veces que te tocaba trabajar 24 horas o 36 horas de corrido, depende cómo Emerenciano veía la producción. Me acuerdo que antes de que se inauguren las primeras 10 viviendas, meses antes nos encerraban de 24 a 36 horas corridas. ¡Qué barbaridad! O sea, una esclavitud, literal. Y si vos pedías salir, ¿qué pasaba? Si vos te querías ir a tu casa, ¿te dejaban? Si ellos querían, sí. Era ir, bañarse, comer algo, tratar de descansar, después acostarte. O sea, una de las cosas que nosotros hemos hecho con algunos compañeros era por ahí, nos dividíamos en grupos de 3 personas y decíamos, bueno, esa vivienda tiene la pieza terminada, cerramos la pieza con llave, te vas a dormir vos, a las 2 horas te levantamos, me voy a dormir yo, ustedes 2 cuidan, hacen guardia mientras trabajan y después rotamos y lo hacemos dormir al otro, y era una manera de ir descansando. O sea, esa preocupación, todo ese vivir de esa manera es lo que produjo que me reviente la úlcera en el estómago y empiece a vomitar sangre. Qué barbaridad. O sea que, perdón, vos vomitás sangre, ¿estaba Emerenciano ahí y estaba también Marcela Acuña? Sí, estaban. ¿Y qué dicen sobre tu salud cuando te ven en esas condiciones? A ver, no sé. A ver, si uno ve a alguien vomitando sangre, lo tiene que agarrar y llevar al hospital, porque se te puede morir ahí. ¿Ellos qué te dijeron? Que me sacaran afuera. Ordenaron a los guardias que me sacaran afuera, porque si moría adentro del obrador, ellos iban a tener problemas, pero si moría afuera, no. Qué locura, O sea, ¿cómo definís al clan Sena? Perdón, no te escuché. ¿Cómo definís a esta familia, a este clan, así se lo denomina, a este grupo? ¿Cómo lo definís a esta altura después de todo lo que sufriste? Una mafia tremenda. A ver, me acuerdo que yo lo supe cuidar a César, que es lo que te dije, la parte de niñero de al principio, y me acuerdo que había matado, no me acuerdo si era un perro o un gato, que fueron hace muchos años atrás, y agarraba una varilla y se lo incrustaba por los orificios y jugaba, y vos lo sacabas y volvía otra vez, hasta que lo tuvimos que tirar porque no le daba placer, le gustaba ir y atormentar al animal muerto. Por ejemplo, una de las cosas, de las tantas que vivimos ahí. Qué perversión. Pero tu historia, que es dramática, por cierto, porque primero fuiste explotado, después viviste la trata y la esclavitud. Te enferman porque te enfermás, vomitás sangre por una úlcera que te revienta y te dejan tirado ahí. ¿Y cómo saliste de esa situación límite? Tirado ahí a un costado. ¿En dónde exactamente, además? En esa situación me acuerdo que después de eso, o sea, una de las personas que me ayudó fue Marcela Leiva, que creo que la conocen. Sí, claro. Otra víctima. Ella me ayudó, nos habíamos reunido unos cuantos compañeros. Sí, después de un enfrentamiento que tuvimos con él en una reunión donde los gorilas de él te intimidaban, ella fue la primera en salir. Después
yo decidí quedarme un tiempito hablando con ellos, ¿no? Para ver qué información recababa o ver qué tomaban ellos en contra nuestra. Y no aguanté más porque la trata cada vez era peor, Yacena empezaba con insultos y habré estado 3, 4 días y salí de ahí. Obviamente después de haber salido de ahí sufrimos persecución. Me acuerdo que íbamos a custodiar la casa de Marcela porque le habían tirado una bomba molotov al auto de la pareja de ella, habían tiroteado la casa de ella y bueno, los compañeros por ahí nos reunimos para refugiarnos en la casa de ella y ir haciendo guardias rotativas, tratar de sobrellevar eso. Me acuerdo que he ido andando en moto y me han querido tirar de la moto, me han golpeado yendo en moto, porque habíamos hecho obviamente la denuncia correspondiente. Para vos, ¿quién mató a Cecilia? Conociendo el ADN, conociendo el riñón, conociendo la esencia de este clan, que veías que maltrataban animales, que amenazaban, que tenían patotas, que te esclavizaban, que no tuvieron recaudos o protección laburando para ellos cuando te enfermaste de esa úlcera que te reventó. Conociendo eso, ese comportamiento, para vos, ¿quién mató a Strisowski? Para mí, conociéndolos, 100% Marcelo. La conozco y ella tenía esas reacciones así Marcela violentas, Acuña. igual que Marcela Acuña, totalmente. A ver, en este clan que todos hablan, la cabeza, la inteligencia, la persona que redacta todo es Marcela. Emerenciano viene a ser su brazo ejecutor, siempre fue así desde que estuvimos con ellos. En aquel entonces él era el brazo ejecutor, ella le decía qué hacer, qué no hacer, cómo pensar, con quién hablar, con quién reunirse, qué hacer en determinados casos. Cuando cerrábamos el obrador, que pensábamos que era un descanso y era para salir a las marchas, ella le decía cómo hacer, con quién hablar en ese momento, de qué manera marchar. O sea, ahí te das cuenta claramente de lo que te estoy contando, que ella era la cabeza, la parte intelectual y él solo un brazo ejecutor. ¿Y César? De chico era bastante terrible. Con los que te cuento, o sea, cambiaron muchos de niñeros, porque yo fui niñero un tiempo, después fueron otras personas. César, te hacían hacer de todo, va. Desde custodia hasta niñero. Cualquiera. A ver, si vos querías estar bien con ellos, tenías que ser el perro de ellos, ser la persona que diga sí, sí, perfecto, sí, sí, y hacer todo lo que ellos te decían. Cuando vos te ponías en contra, después recibías un castigo, más horas de trabajo, te encerraban, te quitaban la voz, y nosotros siempre trabajábamos, porque me acuerdo de hablar con el fiscal y que me hace unas preguntas y yo le digo, pero pará, yo en ese momento trabajaba porque tenía familia, me habían prometido una vivienda, el tipo parecía una buena persona, que luchaba por la causa, que luchaba para que vos tengas tu vivienda, que te merecías una cantidad de cosas y vos lo hacías en ese momento, sufrías esa manipulación, te aguantabas los maltratos, porque decías, está cerca mi casa. O te decía, esta casa que hacemos puede ser tuya y seguramente va a ser tuya, y vos trabajabas en base a eso, en base a ese sueño. ¿Y cómo era la relación de Merenciano Sena con Capitanich? ¿Vos qué viste? Ya que tuviste que firmar por dinero que no recibiste en la casa de gobierno de Chaco, como contaste recién. Yo podría decir que él era el padrino o la persona que lo apadrinaba, porque sabía, o sea, en ese momento el gobernador sabía todo, todos los movimientos de Sena, lo que iba a hacer, lo que iba a no hacer. A veces salíamos a dar vuelta a la Plaza 25 de Mayo acá en Resistencia, que dábamos 4 o 5 vueltas por amor al deporte. Él decía, Merenciano decía, para que no pierdan la costumbre vamos a hacer esto. Y salíamos y nadie le decía nada, la policía únicamente cortaba las calles, se saludaban con el comisario, se daban choques de mano. O sea, te das cuenta ahí en eso que estaba avalado. Y cuando vos escuchás el veredicto de un jurado popular como el de ayer, señalando la culpabilidad por el crimen de Strisowski, ¿qué sensación te da? ¿Cómo te impacta? Alivio, la verdad que fue gratificante. Fue muy, muy gratificante. Hay personas que no lo pueden entender. Hoy, antes de estar con ustedes, mi
mi hija me preguntaba algo y yo le decía que ella no lo va a entender porque ella era una bebé, hay cosas que no vivió y hay gentes de afuera, personas conocidas, familiares que no saben lo que se vivió ahí, que uno por seguridad no lo contaba. Como te digo, cuando decidimos denunciarlo, sufrimos persecución, sufrimos muchas cosas que... Perdón, dame unos segundos. Sufrimos muchas cosas y la gente por ahí no lo sabe. Y si me permitís, yo hago responsable al gobierno, en ese entonces al gobierno de turno, al gobierno nacional también, porque nosotros hemos escrito cartas, hemos enviado de todo, comentándole la situación. El gobierno de la provincia acá se declaró incompetente, subió ese reclamo y se encajonó. Nosotros nunca supimos nada y después terminó prescribiéndose todo eso. Y vos te pones a pensar y es algo que si hubiesen tomado en ese momento lo que pasó con Cecilia no hubiese pasado con otras personas seguramente. Las advertencias estuvieron. Las advertencias estuvieron. Marcela Leiva, creo que vos también, denunciaron en 2009, 2010 todo esto y la causa prescribió. Esto para que tomen nota los fiscales o quien corresponda, que cuando la gente denuncia y se pone en el centro de la denuncia como víctima de delitos como el que sufriste vos, de trata, de esclavitud, de abuso, de todo lo que contaste, que te tiraron como un perro con una úlcera sangrante al costado para que no mueras ahí, tienen que tomar nota porque después también pueden tener consecuencias. Cecilia podría estar viva, efectivamente. Y vos tuviste, digamos, ¿en qué momento te animaste, no? Perdiste el miedo que me imagino sufriste durante todo ese tiempo y te animaste a hablar con tanta valentía como lo estás haciendo y te lo agradecemos, por supuesto. En su momento hablamos con Marcela, nos habíamos reunido por el caso de Cecilia. Cuando pasó el caso de Cecilia y se sabe en los medios, una cantidad de compañeros que seguíamos el caso nuestro, nos reunimos para charlar del tema, para entender que la habían matado, que no había forma de que ella aparezca viva porque sabíamos la clase de personas que ellos eran. Todo lo que hacían, lo que habían hecho con nosotros, nos sentimos angustiados, investigamos algunas cosas por parte nuestra y decidimos junto a Marcela y otros compañeros a no callarnos la boca, a empezar a mover algunas cosas porque sabíamos lo que estaba pasando y dijimos, no, ya basta de tener miedo, esto no puede seguir así. Ahora vos contaste... Esto no tiene por qué seguir así. ¿Cómo puede ser que hay personas que toman tanto poder, que pueden tener tanto poder y usarlo para el mal? Vos contaste actos... Decir qué se hace en entrar, porque no pudieron entrar. Me detuvieron la gente de seguridad en ese momento para decirme qué hacía en el barrio, que era una persona no grata. Y me sacaron del barrio cuando en realidad no le pertenecía a nadie, o sea, es un barrio. Vos contaste actos que desconocíamos, como esto que hacían con los animales. ¿Escuchaste alguna vez que si alguien se portaba mal, ellos tenían la capacidad de hacer desaparecer gente? ¿Lo escuchaste alguna vez, estando ahí? Sí, lo supe escuchar, lo supe declarar también en la denuncia que habíamos hecho, de una conversación que había escuchado de un compañero del interior que desapareció. Estaba trabajando, no nos permitían conversar con él, cruzábamos algunas palabras y de la noche a la mañana desapareció después de que ellos dijeron que no daban más, que no podían con él, que había que callarlo de alguna manera. ¿Ellos decían que había que callarlo? ¿Quiénes decían eso? Marcela, Emerenciano y algunos de los guardias de seguridad que estaban en ese momento con ella, porque ellos por ahí, perdón que lo diga de esta manera, pero eran tontos, porque por ahí nosotros estábamos trabajando, como son viviendas que estaban pegadas, ellos estaban hablando en una, nosotros estábamos trabajando personas más, no digo de confianza, pero personas que trabajaban más, estábamos del otro lado y se escuchaba toda la conversación, si no estaba nada cerrado. Y ellos hablaban, no solo yo, hay otras personas que han escuchado mismas consecuencias,
¿Qué decían? Hablar y decir a alguien y después escuchaba algo. ¿Qué decían sobre esta persona? ¿Que se había revelado y que había que hacerlo desaparecer? Sí, obviamente. Me acuerdo que a nosotros nos habían dicho así. En una de estas reuniones yo te digo que se había ido Marcela, que fue la primera en irse, que tuvo la verdad los ovarios puestos de irse. Nos habían reunido a todos y nos dijeron, estaban los guardias de seguridad, estaba Emerenciano, Marcela al lado, y Emerenciano dice que el que se quiere ir, que se levante y se vaya, que va a salir con un tiro en la cabeza. Ah, ¿que va a salir con un tiro en la cabeza? Duro así. ¿Y esta persona, vos recordás su nombre? ¿El que desapareció? ¿Te acordás cómo se llamaba? Perdona, no se escuchó nada, no sé si es en internet. Si te acordás cómo se llamaba este compañero tuyo que desapareció. No me acuerdo porque es poco lo que conversábamos con él, no me acuerdo el nombre. Cruzábamos era un hola, chau. Marcela también trató de acercarse, pero no nos dejaban, nos prohibían que nos acerquemos a él a charlar, a conversar. Lo tenían más aislado, haciendo determinadas tareas, muy lejos de los compañeros siempre. ¿Vos pensás que lo mataron? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay muchos obreros del interior, vinieron hombres, mujeres, que estaban un tiempo y después desaparecían y vos no sabías nada, ni siquiera te dejaban hablar, no te dejaban conversar con ellos. Por ahí te acercabas a la hora del almuerzo y los tenían alejados de vos, comiendo en otro lado. Nunca supimos nada de ellos, no sabíamos ni de qué parte del interior de la provincia era, solo que eran del interior. Hay una serie de familias que reclama por chicas desaparecidas. ¿Te enteraste de eso? ¿Qué pensás? Y yo creo que todas esas personas desaparecidas, ellos lo hicieron desaparecer. Seguramente por trata de personas, tanto mujeres como hombres. Acá se habla mucho de eso y un par de cosas más. ¿Me esperás un minutito, por favor? ¿En línea? Es una nota muy Perdón, no te escuché. Si me esperás un minutito en línea, por favor. Sí, espero. Bueno, la nota de Zárate para mí tiene un valor testimonial fenomenal. Porque la historia del Clan Sena no termina acá, ni siquiera con el veredicto que los condena por el crimen de Strisovsky. Pero mientras tanto tenemos una información urgente. Atención, incidentes tras la victoria de Deportivo Madryn contra Deportivo Morón. Madryn clasificó al reducido, mirá. Se agarraron a trompadas los propios jugadores, el cuerpo técnico. En la Primera Nacional de nuevo la violencia en el fútbol. Madryn ganó 1-0 a Deportivo Morón, clasificó a la final del reducido, pero hubo trompadas. Pero no de las barras, no de los hinchas, de los propios jugadores. Se agarraron ahí en la cancha, como ven ustedes. Intervino la policía. Esto acaba de pasar. Mirá, qué vergüenza, ¿eh? A esta altura uno puede entender el calor del resultado y lo que puede esto implicar, las expectativas, uno gana, el otro pierde, pero los jugadores se supone que son atletas, esto se espera de los barras, de hinchas fanáticos, pero no de los jugadores. Batalla campal en el final del partido. Escuchemos. A esta altura está incontrolable. En las circunstancias no se puede hacer un análisis del partido, pero esto es muy sencillo. Justicia, Tafancu. Quiero ver si podemos darles algún testimonio. Nos vamos a acercar acá. Sí, guiándose, cara a cara. En instantes seguimos y te contamos qué es lo que está pasando con la violencia en el fútbol. Diego Zárate está en línea
Para mí es una de las notas más impactantes que revela cómo funcionaba el Clan Sena. Mucho se habla del fin de la impunidad, pero Diego Zárate, con enorme valentía, nos cuenta que él trabajó ahí, que primero le pagaban en negro, que cobraban la casa de gobierno cuando Capitanich era gobernador, pero firmaba un recibo por 1.500 pesos y le daban 500 pesos. Después estuvo trabajando en el marco Sueños Compartidos para la Fundación Madre Plaza de Mayo. Toda una cosa vinculada con desvío de fondos, todo lo que ya sabemos. Pero después hizo múltiples laburos, lo encerraban, le daban mala comida, tuvo una úlcera, le explotó la úlcera, vomitaba sangre y lo dejaron tirado para que no muera dentro del lugar donde estaban haciendo las viviendas. Pero se anima a contar otras cosas que para mí son, creo que todos acá estamos conmovidos por compañeros que han desaparecido en ese obrador, por personas que no sabemos qué ha pasado, pero por un grado de impunidad que manejaban los Sena, corregime, Diego, agradeciéndote de nuevo la entrevista, que habría que investigar, ¿no? Seguramente sí, están en las denuncias que habíamos plasmado en su momento. Sí quiero que, por favor, entiendas algo. Me gustaría, la verdad, explayarme mucho más, poder hablar muchas más cosas, pero hay gente todavía afuera que no está adentro, que seguramente sigue al manejo de los Sena. Entonces, hay cosas que sí puedo hablar y otras que no. Entenderás que conocen mi casa, tengo hijos. Claro. Pero Estoy limitado, estoy bastante limitado con el grado de impunidad con el que todavía se pueden manejar por fuera. Imagínate que han estado encerrados y lo mismo manejaban celulares, llamados, están bien. Diego, queremos agradecerte realmente tu tiempo, tu valentía. Denunciaste al clan cuando estaban con toda la impunidad y el poder que ahora ya no tiene o que van perdiendo. Se respira, me imagino, aires de justicia allí en el Chaco y ojalá se puedan investigar parte de estos hechos que vos has contado. ¿Estás dispuesto a eventualmente a seguir colaborando con la justicia en el esclarecimiento de otros hechos? Por supuesto que sí, siempre y cuando se pueda esclarecer, sí, no hay problema. ¿Crees que hubo desapariciones vinculadas al clan? Perdón, ¿Crees que el clan puede ser responsable de otras desapariciones? Seguramente sí, estoy seguro de eso. O sea que ellos tenían pensado o armado una estructura para tal fin, por ejemplo con la chanchería. Sí, he ido a trabajar esa chanchería, hemos ido a trabajar no solo yo, sino muchos compañeros, porque la hemos ido a alambrar nosotros. Nos llevaron en un camión tapado con carpa y las herramientas para ir a alambrarlo. Inclusive el mismo dueño vecino del campo si declara, se va a acordar que fuimos y lo amenazaron con armas pidiéndoles que no molesten. Ah, ¿estaban armados ellos además? Sí, te lo dije hoy en un principio, por ahí se te habrá pasado, pero ellos se manejaban con guardias armados siempre. Bueno, vamos a seguir sobre este hecho, realmente nos conmueve lo que nos contaste. Te agradecemos mucho, Diego, de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo y a disposición para lo que necesites.